Soy el general Carlos Alberto Quevedo, con el grado de general actual. En la época de Malvinas me desempeñé como jefe del grupo de artillería de los transportados 4, con asiento en Camino a La Calera, única unidad de Córdoba que fue convocada para marchar a Malvinas. Afortunadamente hemos regresado y hemos formado una gran familia que se llamaba la familia del Grupo de Artillería Transportado 4, que se compone por oficiales, suboficiales y soldados y familiares de los 3 niveles. De Córdoba eran 24 y el resto eran de la provincia de Buenos Aires, capital federal. A Malvinas yo llevé 262 soldados. ¿Y cuántos volvieron? 259. Únicamente 3 murieron. Gracias a los refugios que tuvimos. ¿Cómo es eso de los refugios? Y en los refugios en un principio se nos inundaron los que se establecen los reglamentos y nació la idea de formar unos refugios con tambores de 200 litros en razón de que YPF le proveía el combustible a Puerto Argentino. Nos alcanzó para cada una de las piezas y para las piezas, para la munición y para el personal. ¿Y de dónde sacaron los tambores? YPF tenía, hasta que nos volvimos, una planta en la ciudad de Puerto Argentino y a los alrededores iban poniendo los tambores que les sobraba. Así que les hicimos un favor, nosotros nos sacaron los tambores y para nosotros fue la salvación. ¿Y quién dio la orden de usar esos tambores? Yo. ¿Y cómo se le ocurrió? Porque los había visto. No fue la lluvia la que inundó los refugios. El agua que brotaba de la tierra y un poco de agua que cayó, inundó todos los refugios que tenemos y había que pensar una solución. Y hay que pensar con criterio y formación militar. Y se me ocurrió eso. Los vi, sabía que existían. Al saber que existían, me vinieron a la cabeza y fue la gran solución. Eran 5 tambores de un costado, un cuadrado. 5 tambores acá, 5 acá, 5 acá y 3 acá para la salida. Y arriba, la Fuerza Aérea había llevado unos chapones de unos 2 metros más o menos por 70-80 centímetros de ancho para alargar la pista, pero no lo usaron. Entonces muchos sacamos de eso para ponerle tapa de techo y arriba del techo poder poner tepes del pasto de Malvinas. Será como una choza con cuerpo de tambor. Con cuerpo de tambor, exactamente. Lástima que no tengo ninguna fotografía acá. Bueno, el grupo no tuvo ninguna fotografía, una única fotografía, que fue un mayor del comando de brigada con su cuñado a visitar Malvinas y otro oficial que nos acompañó, el mayor Buitrago, y frente a mi puesto de comando nos sacaron una fotografía y estaba mi segundo jefe, mis operaciones, el encargado de plano y un jefe de batería y los que venían de afuera. La única fotografía que tuvimos. No tuvimos contacto con ningún periodista. Sí tuvimos el 25 de mayo, estábamos festejando el 25 de mayo con una misa y en medio de la misa aparecieron los Garris y tuvimos que desarmar la misa. Terminó la misa. Terminó la misa. Y usted, muy pragmático en Malvinas. Recién me contó de cómo consiguió la comida. Y sí, después que visité a mi comandante de brigada, tenía la misión de conseguir víveres porque no nos habían ordenado que lleváramos víveres. Nosotros tuvimos desde las 7 de la mañana, de las 7:30 de la mañana hasta las 18 para preparar todo para marchar a Malvinas. En 10 horas preparamos toda la unidad para marchar a Malvinas y no nos faltó nada. ¿Desde acá de Córdoba? De acá de Córdoba, pero no llevamos víveres. Y de Córdoba fuimos a Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia, al día siguiente, nos embarcaron modo aéreo al personal. Y el material, llámese
piezas, vehículos y todo lo que es logística, iba a ir de Puerto Deseado en un barco a Malvinas. Pero el 25 a las 6 de la tarde nos embarcaron 11 aviones para llevarnos a Malvinas. Estábamos llegando a Malvinas y el avión en el que yo iba, el piloto nos avisa por parlante: señores, este avión no va a aterrizar en Puerto Argentino porque hay un viento cruzado que lo hace peligroso. Vamos a regresar a Puerto Argentino. Muy bien. Llego a Puerto Argentino, parece que me iluminó Dios, porque llego a Puerto Argentino y me encuentro con el capitán Perandone, que estaba a cargo de llevar todo el material de Comodoro Rivadavia a embarcar, y me dice: mi teniente coronel, no puede ir el material en barco porque se ha establecido la zona de exclusión. Los barcos chicos no pueden. Así que van a... lo consulté con la gente de Fuerza Aérea y me dijeron que traigan el material, y a medida que dispongamos de capacidad en los aviones que van a Malvinas, va a ir su material. Que el día 28 ya estaba todo el material en Malvinas. Es decir, que ya ahí solucionamos el transporte. Es decir, fuimos por modo aéreo y después por modo aéreo de Comodoro Rivadavia a Puerto Argentino. Si usted soluciona el tema de las trincheras y del alimento. Así es, sí. ¿No le conté lo de la comida? No. Bueno, después que lo visito el comandante, me voy a buscar comida buscando el comando logístico. Y pregunto, y me dice: no, todavía no se ha formado. Y ahí me encuentro con un teniente coronel que habíamos estudiado juntos cuando éramos tenientes primero en Uspallata. Nos saludábamos, qué sé yo, y nos preguntamos qué andábamos haciendo. Y me dice: yo tengo alimentos para hacer la comida, pero no tengo cocina. Ah, qué bueno, yo tengo cocina, porque yo traje 4 cocinas. Te presto 2 y vos me das de comer. Sí, macanudo. Y con eso fue la primera comida que hicimos hasta que se formó el comando logístico que nos proveyó los víveres. Claro, o sea, hubo un negocio entre pares. Entre amigos. Y la guerra comenzó el 22 a la noche, cuando me imparten la orden. Ahí ya estaba en guerra. Y empecé a trabajar con la cabeza, con lo que tenía que hacer. La guerra en sí, llegamos a Malvinas el 26, 25 de la madrugada, 26. Y terminó, a mí me evacuó a la Cruz Roja el día 20 de junio. 6 días después de la rendición. Después de la rendición nos llevaron a todos los oficiales, no. Cuando nos replegamos en la mitad de Puerto Argentino quedó en poder de los ingleses y la otra mitad en los argentinos. Yo me había ido hasta la planta de IPF a ver cómo estaban los soldados, porque ahí se armaron carpas para pasar, no sabíamos hasta cuándo. Regresaba de la planta de IPF y me encuentro que venía la policía militar inglesa arreando a todos los argentinos hacia Puerto Argentino, porque de allí nos iban a sacar en alguna oportunidad. Plata no teníamos muy poco. Y ordené comprar una cantidad una barra de un chocolate y una bolsita de caramelo para los ganadores. Y se hizo el concurso de artillería, de manejo de pies y demás, y ganó la pieza del sargento Mendoza, que fue la última pieza que terminó combatiendo. El día 11 de junio, toda la noche tirando, hasta que a las 1 menos cuarto le digo a mi oficial de logística, que era el teniente Montaña, que me conseguía el bife y la papa: Montaña, ¿y la comida? Estamos en guerra, me dije. No. Lleve toda la cocina a la casa que teníamos, que estaba a 345 metros del puesto comando, prepararon la comida y a racionar. Y a partir de ahí siguieron racionando normalmente. ¿A los que estaban en puestos? A los que estaban... No, ya estábamos... sí, fue el primer día de combate. Pasó todo el sábado, ya fue el viernes, pasó todo el sábado
y el domingo a la noche, todo el domingo, y el domingo a la noche, otra vez a las 8:30 de la noche, reinicia el combate de los ingleses en los distintos frentes. Y ahí empezamos otra vez a apoyar con otro fuego a las unidades que estaban en primera fila. Los ingleses con muchísima superioridad en ese momento. En todo sentido, armamento, todo era superior a nosotros. Pero cuando nos replegamos en equipo. Y el día 14, a las 13 nos comunican de que se había producido la rendición ante los ingleses. Entonces pide autorización para marchar a la posición de fuego a buscar los equipos, porque se replegaron sin equipo, con lo que tenían puesto y el fusil que tenían puesto nada más. Y cuando llegamos a nuestro puesto de comando, a nuestra posición, había un hangar. En el hangar habían durmiendo varios soldados ingleses, tenían puesto ropas nuestras, muchas cosas que habíamos dejado nosotros se lo habían puesto ellos para llevarse el recuerdo y demás. Y yo entré al puesto de comando y me encontré que tenía en una pared una carta con todos los movimientos que teníamos y referencia, marcado al alcance de los ingleses, y se transformó como el plancheta símbolo del grupo Aerotransportado 4, que ahora está enmarcado y todo el mundo lo tiene. Cuando ordenó que me presenten a la tropa detrás del cementerio, cuando esté toda reunida, que fue alrededor de las 11 de la mañana, no, antes, de las 10 de la mañana, me encuentro que estaban todos muy cabizbajos, con ánimos de vencidos. Y como el jefe tiene que dar el ejemplo, por más que sentía eso, sabía que habíamos cumplido con la misión. Entonces les dije a mis soldados: señores, esta ha sido una batalla que se ha perdido, pero los artilleros hemos cumplido con nuestra misión, tenemos que estar muy contentos de haberlo podido hacer. Así que arriba ese pecho y arriba ese orgullo de haber pertenecido a una unidad que combatió y combatió bien. Levantaron, y ese espíritu lo tenemos vigente hoy, a los 40 años, porque en el grupo mío tiene la característica que por ser paracaidista usa boina roja, entonces los distingue de todo el resto de los malvinenses que estuvieron en la guerra. Y cuando hay formaciones por ahí, se consiguen una boina y definen con nosotros. General, cuando estaban combatiendo, sí, ¿a cuánto llegaron a tener a los ingleses al frente? Y en principio estaban como alrededor de 4 kilómetros de lejos o 5 kilómetros, pero al final estaban a 700 metros. Cuando nos terminamos, la última pieza que queda tirando, que estaba en servicio porque la otra no se las podía sacar porque estaban enterradas y no tenemos con qué sacarlas, me avisan de que estaban a 700 metros y que me repliegue porque no puede. La artillería actúa a 2 kilómetros de las tropas de primera línea, para de 2 kilómetros atrás apoyar el combate, ya sea de ataque o de defensa. Pero cuando están a 700 metros, y entre la infantería que está en primera línea y la artillería, esa está toda propia tropa. En ese momento, a las 8 de la mañana, estaban los ingleses a 700 metros de nuestra posición y nosotros con una sola pieza para defendernos. No teníamos nada no teníamos estructura para defendernos. Entonces me ordenan el repliegue y nos replegamos sobre el puesto que estaba establecido, que era detrás del cementerio. Fueron los últimos en rendirse. Sí. No, pienso que ya sabía, sí, fuimos los últimos. No. El BIN 5, que venía por otra franja al sur de lo que era nuestra zona de fuego, venía el BIN 5 y el Regimiento 3, que combatieron después que nosotros, porque venían más atrasados los Royal Marines. ¿Qué pasó desde el 14? Adelante, hasta que volvieron al continente? Bueno, nos llevan al aeropuerto, nos concentramos todos en el aeropuerto,
las tropas en el aeropuerto, y un oficial del regimiento 6, que era paracaidista, nos vio que veníamos sin nada más que con el equipo. Nos trajo unas cuantas carpas que pudimos armar allá en el aeropuerto, y apareció no sé de dónde una carpa como para 10 personas, y apareció comida. ¿De dónde la sacaron? No sé. Comimos, nos acostamos a pasar la noche, no sabíamos cuándo nos iban a evacuar, y a las 4 de la mañana viene un oficial, un capitán inglés con un capitán argentino, y me transmite la orden de que debía marchar con toda mi unidad al puerto de Puerto Argentino, porque íbamos a ser trasladados en barco al continente. Iniciamos la marcha, llegamos y nos pusimos a esperar, donde ya habían embarcado mucha gente, habían cascos tirados, cosas que no querían dejar y no los dejaban llegar. Y cuando llegó el turno, estábamos esperando, serían como las 9 de la mañana, y digo yo, una locura, qué ganas de comer duraznos al natural. Y un oficial del comando de ejército que estaba a unas 4 cuadras de nosotros, yo tengo como traer, y trajo una lata de durazno, y el capitán Perandone con el cuchillo de paracaidista abrió, la partió en varias cosas y comimos todo durazno. Es decir, que ya sabíamos que no éramos más prisioneros, que nos íbamos. Mi segundo jefe y yo nos pusimos en donde estaban embarcando, y cuando quisimos embarcar, nos dicen, no, a los jefes los vamos a llevar en avión. Había una casa donde nos estaban agrupando a todos los jefes. Nos juntamos después como 40 oficiales de la Armada, de la Fuerza Aérea y de Ejército, esperando que nos embarcaran, pero nos mintieron. Nos llevaron caminando hasta el aeropuerto y nos llevaron a Puerto San Carlos, que fue donde desembarcaron los ingleses y donde tenían la base ellos. Tal era así que había hasta un hospital estaba ahí en Puerto San Carlos. Y ahí cuando nos dijeron que nos habíamos rendido, pregunto por el teniente coronel Soria, que estaba en las avanzadas de combate, compañero mío, y me dice el general Joffre, lo tenemos por desaparecido. Yo lo conocía al teniente coronel Soria antes de entrar al colegio, muy amigo mío. Y entramos a un frigorífico con un ambiente de unos 40 metros de ancho por unos 15 de ancho, de largo por unos 15 de ancho. Y ahí lo encuentro al teniente coronel Soria, compañero mío. Gran alegría de encontrarnos, que me lo habían dado por desaparecido. Y charlando ahí me dicen, ¿y cómo anda con tu problema de salud? Y mirando medio bromados, se me han acabado los remedios. Andar en el hospital acá, que hay un muy buen hospital. No, que yo no sé inglés, le digo no. Pero sí, anda acá, hay un teniente primero que habla muy bien inglés. Me llevaron, me revisaron y me quisieron operar. Le digo, no, gracias. No me deja tocar. Y cuando volví acá al continente, sí. En posguerra, Sí. usted tuvo que era su trabajo, ser militar, y tuvo que seguir trabajando como Así es. Se empezaba otra era de la profesión. A mí me llamaron destinado al Estado Mayor General del Ejército, donde estuve 2 años y después me mandaron como agregado militar a Alemania. Volví de Alemania y me nombraron director de la Escuela de Artillería. Gran honor porque había sido mi primer destino, gran alegría, en Campo de Mayo. Yo cuando estaba en la Escuela de Artillería en Córdoba, y cuando me nombraron a mí ya estaba en Campo de Mayo. Pasaron 2 años y me dijeron que iba a ser general. Y bueno, pero
todo lo que le he contado, les puedo decir que he sido muy feliz en toda mi carrera militar. Y hoy me encuentro disfrutando de todos esos años que pasé y que Dios ha dispuesto de cumplir 58 años. ¿58? 85. Al revés. En las Malvinas, sí. los jefes, sí. eran como una especie de padres para los más chicos. No se manifiesta como padre, pero sí se manifiesta que hay que apoyarlo y escucharlos a todos. Yo tengo el principio que le dije, mi principio de mando es un hombre que piensa y siente igual que yo. Y eso se lo transmití a todos los que mandaban, del cabo más moderno hasta el oficial que me seguía a mí. Y hubo muy buena relación entre todos. Por supuesto que se cometieron algunas cosas que yo no me enteraba. Y la guerra deja muchas experiencias de qué es lo peor que puede pasar en la vida. Porque uno va predispuesto a saber que corre riesgo su vida y también tiene que combatir con gente que no sabe con qué capacidad va a tener. Pasados los años me deja afortunadamente satisfacciones. 19 de este mes fue mi cumpleaños y tuve 2 días contestando saludos de mis soldados, oficiales y suboficiales, y civiles, por supuesto, que ayer me encontré que no le habían contestado a uno y bueno, me disculpé porque tuve mucho tiempo para contestar. Es decir, me siento muy respetado, esa es la palabra. Y respetado en la palabra militar y querido en la vida civil, con los soldados, oficiales y suboficiales. Han formado una gran familia después. La gran familia, que nos juntamos todos los años, menos este año pasado que no pudimos por la pandemia. Esperamos que este 11 de junio podamos reunirnos. Y lo lindo es que viene la madre, el padre, los nietos, todo. Primero venían ellos, después las esposas. Ah, sí, primero vinimos, los 18 primeros que vinimos en el 87. Al año siguiente vinieron ya 40, 45, pues ya venía el hermano, el primo, y después empezó a venir la madre, el padre, la novia, la esposa, y ahora me presentan los nietos. O sea, usted se siente como, no la cabeza de esa gran familia, pero el mentor de esa gran familia. Sí, no el mentor, me considero un integrante más, pero soy muy respetado y me escriben soldados. Tengo 8 grupos en mi teléfono. El de los oficiales, todos los oficiales de Malvinas formaron un grupo, todo, Fuerza Aérea, Armada y Ejército. Esos son, a cada 10 minutos suena mi teléfono, los tengo en silencio. El grupo de los oficiales míos en Buenos Aires, el grupo de los oficiales y suboficiales, de los soldados y suboficiales en Buenos Aires, el grupo de los oficiales y soldados de Córdoba. Bueno, en el año 61 y 62, siendo oficial instructor en la Escuela de Artillería, fui instructor del curso de aspirantes oficiales de reserva. Con el tiempo pasé, me hice amigo de algunos y nos juntamos a comer asados cada 3 meses. Cuando fui comandante de cuerpo, junté los 2 cursos, 61 y 62, y ahora somos otra familia, hombres solamente, que comemos cada 2 o 3 meses un asado en donde se nos presenta la oportunidad. Menos este año que no nos pudimos juntar todavía por la pandemia. ¿Cómo fue el abrazo con su familia cuando llegó al continente? Bueno, yo fui evacuado llegué antes que mi unidad, porque el día 17, o 17 creo que fue la Cruz Roja al puesto de comando que estaba de inglés en puesto San Carlos, donde estaba el hospital. Y el hospital teníamos 3 capitanes que tenían problemas de salud y yo. Le avisó a la Cruz Roja y autorizó a los ingleses que la Cruz Roja nos evacuara. Salimos para Puerto Argentino en un helicóptero, nos dejaron
en el puerto, en el aeropuerto de Puerto Argentino, y nos llevaron caminando hasta el embarque de puerto a un barco, que era el Irisa. Fue en el último viaje del Irisa evacuando gente. El resto los llevaron en otros barcos, que no me acuerdo cuál es el nombre. Y estábamos esperando que nos hicieran pasar, y no nos hacían pasar. Y había un grupo habían dos compañeros míos que estaban prisioneros en un galpón. Y ellos que habían visto esto, nos gritaron: embarquen por su cuenta, no esperen que los hagan embarcar. Y así nos metimos y embarcamos. Viajamos en el Irizar y desembarcamos en Buenos Aires. Y de ahí nos llevaron a la escuela de suboficiales, donde ya habían algunos que habían sido embarcados antes. Y al día siguiente, el director de la escuela de suboficiales consiguió un pasaje para que yo volviera a Córdoba. Llegué a Córdoba y, bueno, me encontré con mi familia con una gran alegría, viviendo en el barrio de oficiales. ¿Alguien gana en la guerra? ¿Alguien gana la guerra? Y sí, la guerra la ganaron los ingleses, porque nos hicieron retroceder hasta prácticamente cuando estamos en la ciudad de Puerto Argentino, y hubo rendición. Cuando iba del cementerio al puesto de comando del teniente coronel Balsa, que es el otro jefe de grupo, que todavía estaba apoyando al BIN 5 fundamentalmente, siento un jefe de unidad que le decía al general: mi general, esto se me hace insostenible, tengo que ir retrocediendo. Llego al puesto de comando de Balsa y le digo: mi teniente coronel, si deja tirar artillería, se acaba la guerra. ¿Le parece? Estaban tirando en ese momento sobre Sapper Hill. Viene el encargado del plano y le dice: misión cumplida, me dice. No tire más. No tiró la artillería y a los 10 minutos se acabó alto el fuego. Dejaron de tirar los ingleses y nosotros también. ¿Qué sensación le quedó en ese momento? Y una gran tranquilidad de espíritu, porque dejaron de haber muertos. Gran tranquilidad. Yo no impartí la orden de que dejaran de tirar. Le sugerí que no tirara más con artillería y se iba a acabar la guerra. Y así fue. Y ese día, a las 12 del día, 12:30, todos los jefes de unidad nos citaron al puesto de comando del ejército y nos comunicaron que se había producido la rendición y que teníamos que esperar a ser embarcados para regresar al continente. Me dijo: la tranquilidad. La misión cumplida, la más importante. La tranquilidad, la misión cumplida. ¿Creyó que se podía ganar alguna vez? Nunca. Nunca. Inglaterra es una potencia desde el punto de vista del ejército. Inglaterra formaba en esa época el Tratado del Atlántico Norte, con asiento en Francia. Cuando estuve en Alemania, conversando con los oficiales de Alemania sobre la guerra en Malvinas, ellos me decían: y lo peor, que nosotros pensamos que espiritualmente estábamos con ustedes, pero si nos daban la orden de ir a combatir contra ustedes, teníamos que ir. Hasta eso se da. Nunca me gustó figurar, sí me gustó que me descubrieran. Y usted me ha metido acá en algo que no sé si lo voy a volver a ver.